Hola amados, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a todos a este tiempo de estudio bíblico. Amén, amén. Bueno, amados, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema ya. Estamos en la regla número 2, analizando también los libros de la Biblia de forma panorámica para poder cumplir satisfactoriamente esta segunda regla que tiene que ver con el panorama de la Biblia. Es decir, que debemos estudiar la Biblia a la luz de lo que ella revela en todo su panorama. La regla dice que no debemos empezar ningún estudio de la Biblia a ningún pasaje específico sin antes conocer el panorama general de la Biblia y la armonía que hay entre los libros de la Biblia. Eso va a ser bastante importante. Hemos empezado por analizar los libros de la ley. Hemos ido, por ejemplo, a Génesis, a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Pasaríamos a los libros históricos, comenzando con Josué. La palabra clave sería aquí conquista. Y vemos a Cristo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Ya? Es ahí donde vamos a continuar. Detalles de cómo Josué, el sucesor de Moisés, llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán. Registra aquí las campañas militares y la división de la tierra entre el pueblo. La literatura es histórica y su propósito es confirmar la fidelidad de Dios a sus pactos a través de Josué y establecer el mensaje de la justicia de Dios para todas las naciones. Luego tenemos a jueces. Palabra clave va a ser apostasía. Aquí Cristo es visto como el juez justo y su literatura es histórica. Israel se va a distanciar de Dios después de la muerte de Josué. Este libro registra la triste historia de sus pecados repetidos y los jueces que Dios levantó para librarlos de las fuerzas enemigas. Palabra clave por eso es apostasía. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de jueces es mostrar la oscuridad de la vida sin Dios y, por supuesto, su justo juicio. Muy bien, después pasaríamos a Ruth. Palabra clave sería redención y vemos a Cristo aquí como el pariente cercano. La literatura sigue siendo histórica. Aquí vemos la historia de Ruth, una mujer de la nación gentil de Moab que escogió servir al Dios de Israel. Ella se volvió la gran abuela de David, o sea, está en la línea genealógica de Jesús, el Mesías. Este libro se escribió para establecer la línea central de David con respecto al reino de Israel. ¿Ok? Por eso la palabra clave es redención aquí, porque Ruth es redimida su herencia y por supuesto el nombre también de su marido muerto, para que se perpetúe la línea mesiánica. Prácticamente Ruth es un eslabón entre la teocracia y la monarquía. ¿Cuál fue el propósito? Justamente, el propósito fue confirmar el linaje de David y su derecho al trono y tipificar el cuadro de la redención. Con esto pasamos a Primero de Samuel, que es uno de los libros, que marcarían ya el final de la teocracia y el inicio, en este caso, el inicio de la monarquía. O sea, es un libro también transicional. Por eso la palabra clave va a ser traspaso, traspaso. Aquí Cristo va a ser visto como el ungido de Jehová. Cristo como el ungido de Jehová. La narración sigue siendo histórica y su propósito fue que Dios permanecerá fiel a su pacto sin dejar de obrar en juicio debido por la rebeldía de su pueblo. Les permite tener un rey, pero también les provee sus profetas para guiarles. O sea, no los abandona del todo. Ellos habían rechazado y abandonado a Dios, pero Dios no los iba a abandonar del todo. Ese parece ser el mensaje aquí también de Primero de Samuel. Muy bien. Y con esto pasamos a Segundo de Samuel. Palabra clave, Rey David. Rey David. Cristo sería aquí el rey sufriente. ¿Ya? Aquí se va a narrar los gloriosos 40 años del reinado de David. Por eso la palabra clave es Rey David. ¿Cuál fue su propósito? Afirmar el trono para la casa de David,
de quien vendría el Mesías prometido, a firmar el trono para la casa de David. ¿Ya? Después pasamos a Primero de Reyes. Todavía estamos en los libros históricos, recuerden. Aquí la palabra clave va a cambiar al hijo de David, Salomón. Salomón. Bien, el reino de Salomón y también los reyes del reino dividido, o sea, de Israel, hasta los reinos de Acab en el norte y Josafat en el sur, son los asuntos de este libro. Cristo es visto aquí como el Rey de Reyes. Cristo como el Rey de Reyes. La literatura sigue siendo histórica y su propósito fue registrar todo lo concerniente al fracaso del hombre reinante y ratificar otra vez que solo el reinado de Dios es justo. Pasamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. La palabra clave va a ser decadencia. La decadencia final de Israel y Judá se registra en este libro, en Segundo de Reyes. El pueblo de Dios entró en un profundo pecado. Por eso le ponemos decadencia. Aquí Cristo es visto como el médico benevolente. El médico benevolente. ¿Y cuál sería su propósito? Terminar con la división, ¿sí? Dios pone en marcha su plan para restaurar la nación en términos de espiritualidad y de unidad. Todo esto apuntaría a un nuevo pacto, en la que la casa de Israel y la casa de Judá iban a ser uno nuevamente, un solo reino, donde reinaría Cristo Jesús para siempre, ¿no? Aquí Cristo es visto como el médico porque va a restaurar, va a sanar a su pueblo. Bien, y con esto pasamos a los libros de Crónicas. Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, donde la palabra va a ser repaso. El reino de David y las preparaciones para construir el templo se registran aquí. La cronología de este libro es igual que Segundo de Samuel. La misma cronología que Segundo de Samuel. Muy bien. Ahí tenemos entonces, estamos llegando a ver los libros históricos. Registren las palabras claves, son muy importantes. Vamos a ver acá un detalle. Ya. Vamos a ver acá un detallito ya. Hemos puesto a Primera de Crónicas como repaso. No, acá está mal, acá sería Judá. Repaso es Deuteronomio, acá sería Judá. Hay un error de escritura, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Ahora sí. Primero de Crónicas, palabra clave sería Judá. Cristo justamente es visto aquí como el rey de la tribu de Judá. ¿Ya? El rey prometido de la tribu de Judá. Narración sigue siendo histórica. Y también su propósito. Hay otros datos que se introducen, como el de las genealogías, tema importante para restaurar las tribus y las familias en la nueva Israel. Ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas. Palabra clave va a ser exilio. Cristo es visto aquí como el templo santo. Este libro continúa la historia de Israel a través del reino de Salomón, con enfoque en el reino del sur. Él cierra con el decreto de Ciro que permitió el retorno de las personas de Babilonia a Jerusalén. Por eso hablamos del exilio. ¿Cuál será su propósito? Las prioridades en
toda la historia de este libro han sido la palabra de Dios y el templo de Dios. La narración gira en torno a su marco religioso o espiritual y a las consecuencias que sufrieron al apartarse de la ley divina y los avivamientos al regresar a ella por medio de líderes piadosos. Básicamente es el resumen de lo que sería Segundo de Crónicas. Luego pasamos a Esdras. La palabra clave sería retorno. Ya vamos a la etapa de la restauración, ¿no? Recuerda cuando vimos los 7 periodos históricos del Antiguo Testamento. Aquí se va a detallar el retorno de los judíos del cautiverio babilónico. Por eso Cristo es visto aquí como el restaurador. Cristo como el restaurador. Su propósito. La reconstrucción del templo implicaba que Dios renovó su pacto y estaba dispuesto a vivir en medio de ellos otra vez. Libro de Esdras. Prácticamente aquí la restauración es espiritual. Luego llega Nehemías. Nehemías. Palabra clave va a ser muros. Porque Nehemías reedifica, reconstruye los muros de la ciudad. Cristo es visto aquí como el protector. La reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías se registra en este libro. El proyecto empezó aproximadamente 14 años después del retorno de Esdras con las personas. Así que vamos a ver el propósito. Este libro continúa el relato iniciado en Esdras. Con Nehemías y Esdras se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Ahora se entiende aquí, en esta combinación de Nehemías y Esdras, que había una restauración total, tanto de la parte física como la parte espiritual también. Y por último tenemos a Esther. ¿Ya? Por último tenemos a Esther. Para la clave va a ser providencia. Providencia. Este libro responde a la pregunta, ¿qué pasó con los judíos después de su cautiverio? Bueno, este libro registra lo que Dios hizo por medio de Esther y Mardoqueo para preservar al pueblo de Israel en tiempos tan difíciles. O sea, literalmente iba a haber una aniquilación. Jesús o Cristo es visto como el abogado. O sea, esto ya pasó tiempo después de la restauración. Y el pueblo de Israel bajo el imperio persa pues era bastante perseguido, maltratado y odiado. Así que hubo un plan ahí para eliminar para siempre a los judíos. Dios usó a Esther y a Mardoqueo para que eso no suceda. Y a partir de ese momento se conoce o se celebra en Israel la fiesta del Purim, ¿no? Que evoca esta salvación de Dios. Es decir, que Dios defendió a su pueblo, lo guardó, ¿no? Lo preservó. Y ellos celebran eso. Propósito. La fiesta de Purim se celebra conmemorando la victoria que obtuvo el pueblo judío sobre sus perseguidores narrados en el libro de Esther. Esto grafica la victoria de Cristo sobre los enemigos de Israel en su segunda venida. Allí el Señor los librará también de una aniquilación segura. Por eso Jesús en Mateo 24 que dijo, si esos días no fueran acortados, ninguno sería salvos, ¿no? Pero el Señor interviene y salva a muchos de ellos, obviamente, a los que han quedado después de la tribulación. Muy bien, amados hermanos, esos fueron los libros históricos. Pasamos ahora a ver los libros poéticos, ¿ya? Muchos se sorprenderán aquí con ver a Job. Job es un libro poético, no es un libro histórico, es poesía, ¿ya? Palabra clave en Job va a ser la soberanía. La soberanía. Este libro es la historia de Job, un hombre que vivió alrededor del tiempo de Abraham. El tema del libro es la pregunta de por qué los hombres justos sufren y sobre todo trata de la soberanía gloriosa de Dios. Ahora, Job proféticamente va a ser la figura del remanente de Israel en la tribulación. Así que esto se complementa con la línea teológica de toda la Biblia también. Aquí Cristo es visto como el Redentor que vive, el que se levanta del polvo, ¿no? Y la literatura es poética, no hay que olvidar eso. ¿Cuál es su propósito? Resaltar la soberanía de Dios sobre el mundo, sobre los hombres y Satanás.
Después de esto tenemos el libro de los Salmos. Los Salmos, palabra clave, alabanza. Es el libro de oración y alabanza de la Biblia, básicamente del pueblo de Israel. Salmos en realidad es una colección de 5 libros. Cada uno evoca una etapa diferente de la historia de Israel y de la creación, que corresponde a cada uno de los libros del Pentateuco. Bien, para la clave alabanza, y aquí Cristo es contemplado como el gran pastor, ¿no? El gran pastor de las ovejas. Literatura sigue siendo poética y su propósito. La mayoría de los salmos apuntan a Cristo. Hablan casi todo de Él, desde su eternidad, su humanidad, su obra redentora, su resurrección, su segunda venida, hasta su reino eterno, convirtiéndose también en un libro profético. O sea, todos los libros de la Biblia, así sean sapiensales, apuntan proféticamente a Cristo. Por eso la Biblia tiene unidad de pensamiento, es una unidad teológica de principio a fin. ¿Ok? Ahí tenemos el libro de los Salmos. Con esto pasamos al libro de los Proverbios. Proverbios, palabra clave, sabiduría. La sabiduría divina para los problemas prácticos de la vida cotidiana, a través de los escritos del rey Salomón. Sabiduría. Y eso tiene que ver mucho con el reino de Cristo también, ¿no? El rey. El rey que dará reposo a su pueblo y una vida próspera también. Aquí Jesucristo es visto como el consejero fiel. El consejero fiel. Propósito. Este libro nos enseña que en toda época el hombre precisa de sabiduría para poder vivir bien. Sin embargo, la razón fundamental no es solo vivir bien, sino que a través de este modelo de vida, Dios sea glorificado y anunciado. Libro de Proverbios. Con eso también pasamos al siguiente libro, Eclesiastés, donde la palabra clave sería vanidad. Vanidad tiene la misma raíz de Abel, significa temporal, hálito, aliento, algo que se desvanece rápido. ¿Sí? Es una discusión de la futileza de la vida aparte de Dios. O sea, ¿qué es la vida sin Dios? Vanidad. Algo ilusorio, algo que se esfuma, que no permanece, ¿no? Bueno, Cristo es visto aquí como el predicador fiel. Este predicador no te dice lo que te gusta escuchar, te dice lo que necesitas escuchar, ¿no? Te lleva a Dios, te lleva a sus propósitos. De esto trata Eclesiastés. Su propósito, hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Pasamos a Cantares. Cantares, palabra clave, amor. El romance de Salomón y su novia, la Sulamita, se narra aquí, ¿no? La historia representa el amor de Dios por Israel, ¿sí? Y de Cristo por su iglesia, ya en forma de aplicación. Cristo aquí es el gran esposo y su propósito. La historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Algunos se han opuesto tenazmente a que este libro forme parte de los libros sagrados de la Biblia por su lenguaje sensual, pero otros lo han definido como una alegoría espiritual. Bueno, y esto es cierto, ¿no? O sea, el libro, sobre todo si tú lo lees en hebreo, tiene un contenido sexual bastante específico y muy profundo, muy detallado. Tanto que si lo entendieras te sonrojarías, ¿no? Y dirías, ¿qué hace un libro como este en la Biblia? Por eso muchos dijeron, este no puede ser un libro inspirado, y quisieron sacarlo de la Biblia, ¿no? Pero ya después de varios debates se llegó a la conclusión de que sí, porque todo esto, si bien está representando la relación sexual de un hombre con la mujer, sin embargo, eso es una alegoría, para especificar más que nada el amor de Dios por su pueblo, ¿ya? La relación que Dios tiene con su pueblo. Y es que estamos bajo una literatura oriental muy diferente a la nuestra, pues. Y con eso terminaríamos los libros poéticos, amados hermanos. Pasaríamos a ver ahora los libros proféticos. Serían 17 en total. 5 profetas mayores y 12 profetas menores. No se olviden de eso, ¿ya? Muy bien, libros proféticos. Comenzando con Isaías. Palabra clave, Mesías. Aquí Cristo va a ser visto como el siervo sufriente. Isaías advierte del juicio venidero contra Judá debido a su pecado contra Dios.
El propósito de este libro es: el libro de Isaías trae mensajes de advertencia, consuelo y esperanza para una más profunda comprensión del carácter y propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Comprensión que demostró ser fundamental para el Nuevo Testamento en relación con Jesús y a la naturaleza de la salvación. A la naturaleza de la salvación. Bien, pasamos ahora al siguiente libro profético, Jeremías. Jeremías, la palabra clave va a ser destrucción. Destrucción. Jeremías fue escrito durante el declive y la etapa final de Judá. Habla del juicio venidero y de la pronta rendición a Nabucodonosor. Por eso la palabra clave es destrucción. Cristo es visto aquí como el dador del nuevo pacto. El dador del nuevo pacto. Su propósito. Jeremías advierte constantemente del juicio divino a causa del constante pecado del pueblo de Judá. Les dice que tienen que rendirse ante los babilonios y hacer una alianza con ellos para sobrevivir, pero es acusado de traición y acaba en la cárcel. Registra entonces la justicia divina. Este libro nos va a llevar al siguiente, que sería Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Fue escrito también por Jeremías. Palabra clave va a ser aquí llanto. Llanto. Es el lamento de Jeremías, su expresión de dolor por causa de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Jesús visto aquí como el varón de dolores, Cristo como el varón de dolores. Muy bien. Y su propósito: de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, Jeremías lamenta la destrucción que él mismo había predicho. En el idioma hebreo está escrito en una serie de poemas acrósticos que describen la ruina de la ciudad y la causa de la desolación. Invoca al arrepentimiento y esperanza. Pero en medio de todo este llanto es importante resaltar que Jeremías ahí, él se da cuenta y exalta la misericordia de Dios, ¿no? Cuando dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Todo estaba en escombro, pero estamos todavía con vida. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Jeremías ahí hace notar el, el paralelo de la teología bíblica, que tiene una profunda armonía, que es que Dios, aun cuando derrama su ira, no deja de lado su misericordia. Algo que para nosotros es incomprensible, pero que es natural en Dios. Muy bien, después de esto, ahora entiende que Lamentaciones también, aquí está mal, no es literatura poética, ¿ya? Perdón, no es profética, es poética. Ahí está, poética. Pastor, pero ¿por qué no pertenece a los libros poéticos? Porque es literatura poética. Porque aquí se está tomando en cuenta la unidad que tiene con el libro profético de Jeremías, su mismo autor, ¿no? Y su valor profético, a pesar que tiene literatura poética. Eso también te va a pasar con otros libros de la Biblia. Vas a ver que hay algunas cositas que por naturaleza, por el estilo de la literatura, es de este carácter, pero que hay partes de ese libro que pueden tener otro carácter de literatura. Hay que estar bastante atentos a eso. Bueno, pasamos a Ezequiel. La palabra clave va a ser restauración. Restauración. Ezequiel primero advierte de la caída sin impedimento de Jerusalén y entonces predice la restauración futura de esta ciudad, ¿ya? Por eso su palabra clave es restauración. Aquí Cristo va a ser visto como el Rey glorioso. El Rey glorioso. Y su propósito: es un libro notablemente importante para la profecía bíblica, a la par de Daniel y Jeremías, que fueron sus contemporáneos, y también Apocalipsis. Ezequiel ha sido descrito o escrito para ofrecer esperanza en medio de todo. Podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas y nos guardará con mano de poder y amor. Después de esto pasaríamos a el libro de Daniel. El libro de Daniel, donde la palabra clave sería reinos. El profeta Daniel
fue capturado durante el inicio del cerco de Judá y llevado a Babilonia. Este libro proporciona una enseñanza histórica y profética que es importante para la comprensión de la profecía bíblica en general, ¿ya? Aquí Cristo va a ser visto como el Hijo del Hombre. Cristo sería el Hijo del Hombre. Su literatura en realidad es histórica y apocalíptica. Vamos a corregir esto. Histórica, apocalíptica. Ahora sí. Esta es la literatura de Daniel, histórica y apocalíptica. Su propósito. En síntesis, el libro de Daniel trata sobre la enorme diferencia entre el gobierno de los hombres y el reino de Dios. Mientras que el gobierno de los hombres es corrupto, inestable y pasajero, el gobierno de Dios es justo, recto y eterno. Cristo es el único rey que traerá una genuina y duradera paz al mundo. Este es el mensaje del libro de Daniel. Muy bien, y así acabamos con esta sección. Y pasaríamos a los libros de los profetas menores. Comenzando con Oseas. Oseas, su palabra clave sería amor. Y yo añadiría ahí gracia. Gracia. Bien. El tema de este libro es la infidelidad de Israel, su castigo y su restauración por Dios. El libro es uno de los más hermosos de la Biblia. Nos muestra un claro ejemplo del amor de Dios hacia su pueblo infiel y pecador, a través del ejemplo de Oseas y su esposa. Aquí Cristo es visto como el rey ausente. Su literatura es profética y su propósito. Dios nos demuestra su gran misericordia y gracia, su acción constante de buscar al pecador, su redención, y su restauración. Oseas, ahí dice, te amé de pura gracia. Dios se refiere aquí a las 10 tribus de Israel, que habían estado en apostasía, habían dejado la casa de Judá y estaban en anarquía, en desorden, en rebelión contra Dios. A pesar de eso, Dios los ama y le promete restauración. Te amé de pura gracia. Este verso que cita Pablo en Romanos 9, cuando dice, llamaré pueblo al que no era pueblo, o a amada a la que no era amada, eso se refiere a las 10 tribus de Israel. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora a Joel. Joel. Palabra clave, el día de Jehová o plagas. Sí, porque Joel va a hablar mucho de esto en sentido de plagas. Unas plagas naturales que en ese tiempo vino al pueblo y las plagas a futuro que será en la tribulación. Joel fue escrito principalmente para Judá, el reino del sur. Cuenta las plagas que anunciarían el juicio terrible y futuro. Cristo es visto aquí como el restaurador de todas las cosas. Restaurador de todas las cosas. Y también es profético, pero tiene algo de apocalíptico. Así que vamos a poner aquí también. Profético y apocalíptico. Su propósito. Este libro es singular porque no trata sobre pecados específicos como lo hacen otros profetas, sino más bien trata del llamado a un arrepentimiento general, más allá de los actos religiosos y tradicionales. Dios busca otro tipo de manifestación. Dice, rasgad vuestro corazón. Pasamos ahora a Amós, el profeta amoroso, ¿no? Amós. Palabra clave, prepárate. Prepárate. Escrito durante un periodo de prosperidad material, pero en decaimiento moral, Amós advirtió a Israel y a las naciones circundantes del juicio, ahí sería del juicio, ¿ya? Del juicio futuro de Dios. Borramos del. Del juicio futuro de Dios en su pecado.
por su pecado sería. Para la clave, prepárate, ¿no? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Cristo es visto aquí como la palabra viviente de Dios. Literatura profética y su propósito. Enseña que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Dios busca justicia en la vida de su pueblo, pero esta justicia solo la puede encontrar caminando en Él. O sea, el pueblo no debe desviarse solamente a lo ritual, a lo ceremonial. Dios quiere el corazón. Dios quiere que haya una vida íntegra en el carácter también, ¿no? Eso es adoración completa. Pasamos ahora a Abdías. Abdías. Palabra clave, retribución, ¿ya? Retribución. Trata sobre el juicio de Dios contra Edom, una nación maligna localizada al sur del Mar Muerto, ¿ya? Donde estaría Petra, ¿se acuerdan? Petra. Cristo es visto aquí como el vengador. El vengador. La literatura profética y también su propósito. Abdías también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. Por otro lado, Abdías nos enseña a no fijar nuestra seguridad en cosas terrenales. Nuestra confianza debe estar solo en el Señor, porque el pueblo de Edom se refugiaba en sus ciudades que estaban esculpidas en la piedra y pensaban que eran indestructibles. Se habían llenado de orgullo, pero Dios los acabó. Dios nos demuestra que no hay nada más seguro que estar en sus manos. Muy bien. Ahora veamos al profeta Jonás. Jonás. Palabra clave de Jonás, misericordia. La historia del profeta Jonás, que predicó el juicio en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, ¿sí? Que era el imperio más poderoso en esta época. El libro revela la misericordia de Dios y su plan de arrepentimiento también para los gentiles. La misericordia extensiva de Dios. Cristo es visto aquí en la figura de Jonás. ¿Te acuerdas que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez? Eso habla de Cristo, su sacrificio redentor para tener misericordia de todos. De todos. Ahora, yo lo que quiero que vayan notando es cómo cada libro se va complementando con la teología general de la Biblia. Ahí debe estar tu atención. ¿Ya? No ves cada detalle por separado, sino ve cómo armoniza cada detalle de los libros con la línea general de todo el panorama bíblico. Eso es lo importante de rescatar acá. Literatura histórica. Propósito. Este libro parece denunciar que, así como Jonás faltó en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, Israel también incumplió sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. Tenemos un propósito más sublime en este mundo: testificar del amor de Cristo a todo el mundo. Muy bien, y con esto pasamos a Miqueas. Miqueas. Palabra clave va a ser rectitud. Miqueas, palabra clave, rectitud. Otra profecía contra el pecado de Israel. Predice el lugar de nacimiento de Jesús cientos de años antes del evento. O sea, casi habla de Belén, el lugar donde Jesús nacería. Cristo es visto como el reino glorioso, ¿no? El reinado glorioso de Cristo. La literatura sigue siendo profética. Y su propósito. Miqueas predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Sin embargo, termina su libro con mucha esperanza para el futuro de Israel. Y así llegamos hasta Nahum. Nahum. Palabra clave de Nahum, destrucción. Cuenta la destrucción inminente de Nínive, que se habían salvado unos años o unos 100 años antes, a través de la predicación de Jonás. ¿Viste esa armonía? Porque Jonás no le predica arrepentimiento en realidad, ¿no? Él predica sobre el juicio, pero son salvados, ellos se arrepienten.
Pero ya con aún no hay este arrepentimiento, no hay este favor de Dios, simplemente van a ser enjuiciados y finalmente van a ser exterminados. Ya nunca más se volvió a levantar Nínive. Esto ocurre 100 años después de lo que ocurrió con Jonás. Cristo aquí es visto como el juez justo y vengador. El juez justo y vengador. Su propósito. Dios quiere que apreciemos la plenitud de su carácter en un tiempo donde las tendencias religiosas suelen exagerar algún atributo suyo, por sobre otro. A Dios hay que apreciarlo en todo su esplendor y considerar que todos sus atributos armonizan en perfecto equilibrio. Como te dije hace un momento, por ejemplo, Dios no deja su ira, ¿no?, para obrar en misericordia, tampoco deja su misericordia para obrar en ira, ¿no? Es perfecto en sus atributos. Mientras Él derrama su ira, sigue dando misericordia. Pasamos ahora a Habacuc. Habacuc, palabra clave, santo. Aquí Cristo es visto en su venida en gloria, su segunda venida en gloria. Habacuc revela el plan de Dios para castigar a una nación pecadora por medio de una nación mucho más pecadora. Enseña que el justo vivirá por la fe. Literatura es apocalíptico y su propósito. Este libro parece responder a la pregunta ¿por qué permite Dios las injusticias? La única respuesta clara de Dios parece ser hay que vivir por fe. Hay que confiar en Dios. Luego, Sofonías. Sofonías, palabra clave, el día de Jehová. El juicio y restauración de Judá. Cuando él realiza su ministerio, ya habían pasado 100 años que el reino del norte de Israel había caído por sus pecados. O sea, estamos hablando de ya justamente antes del cautiverio, del exilio. Palabra clave va a ser el día de Jehová. Cristo es visto como el que regresa, el inminente regreso de Cristo. Y su propósito. Sofonías anuncia su inminente destrucción. Cada día que pasa no es uno más, sino un día menos para el mundo. El día de Jehová en el Antiguo Testamento es sinónimo de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento este es un asunto de los temas más significativos y la más sublime esperanza del cristianismo. Así llegamos a Ageo. La palabra clave de Ageo va a ser meditad. Meditad. Ageo exhorta a los judíos para reconstruir el templo después de un atraso de 15 años, después de su retorno a Jerusalén, debido a la resistencia enemiga. Palabra clave, meditad. Meditad sobre vuestros caminos, una y otra vez, ¿no? Aquí Cristo es visto como la gloria sobre el templo, la Shekinah. Y su propósito. El pueblo de Dios debe poner prioridad en las cosas de Dios antes que en las cosas cotidianas de este mundo. Lo primero debe ser Dios, su obra, su servicio, su adoración. Eso es lo primero. O sea, Ageo se ha escrito para exhortar al pueblo de Dios a ordenar bien sus prioridades. 38. Libro de Zacarías. El penúltimo libro, ¿no? Palabra clave, renovación. Zacarías, palabra clave, renovación. Posterior exhortación para completar el templo y renovar el compromiso espiritual. Predice la primera y la segunda venida de Cristo. Tiene unas notas, pero hermanos, preciosísimas del retorno de Cristo, cual ningún otro profeta lo tiene. Aquí Cristo es visto como el renuevo. Cristo el renuevo. Su propósito. Sin duda, Dios estaba brindando consuelo y una gran motivación a su pueblo. Los tiempos eran difíciles y habían muchos enemigos. Pero Dios les dice, no teman, el resultado final será maravilloso. Zacarías. Y por último, Malaquías. Malaquías. Palabra clave será esperanza. Esperanza.
Malaquías advierte contra la poca profundidad espiritual y predice la venida de Juan el Bautista y por ende Cristo. Cristo como el sol de justicia, ¿no? Justamente Cristo es visto aquí como el sol de justicia que traerá salvación en sus alas. Propósito. Su mensaje era básicamente contra los sacerdotes y líderes del pueblo que se habían apartado del temor de Dios y habían hecho que el pueblo se aleje de una adoración correcta, ¿no? Una correcta adoración. Termina declarando una gran promesa de Dios, la venida de otro mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Esto se referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bien, y así llegamos al final de los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué le ha parecido? Yo iba a hacer hasta el Nuevo Testamento, pero vi este verso que dice aquí, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Así que dejaré el Nuevo Testamento para la siguiente clase, para avanzar luego en las otras reglas. Hermano, de repente tú dices, uy, pastor, ¿de qué nos sirve todo esto? Ya verás, todo esto te va a servir para las siguientes reglas. Cada regla complementa a la anterior y te va arrojando todo un panorama de métodos y reglas de estudio bíblico en general. Así que repasa cada libro, cada capítulo, ¿sí? Cada clase, repásalo muy bien, porque todo eso te va a ayudar para las siguientes reglas que vienen. Y ojo, no todas las reglas son iguales de facilitas. Hay reglas que son un poquito más complejas. Pero ¿cómo las voy a poder entender y practicar? Bueno, si he atendido las reglas primeras, si las he aprendido y las he repasado, lo demás no será mucho problema. Así que les aconsejo repasar. Bueno, que Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por el apoyo también al ministerio. Y bueno, que Dios pueda seguir edificando sus vidas cada día. Muchas bendiciones. Nos vemos a todos.